caminar antes de volar. Caminar antes de volar. El texto que traía la lectura bíblica es el Salmo 86:11. Y quiero que busquemos esa misma lectura y vamos a darle el estudio a esa palabra. Salmos 86:11. Mi Biblia dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Muy bien. Cuando yo estaba estudiando este texto, vi la primera palabra, así como ustedes la están leyendo en sus Biblias. Y la primera palabra que dice es enséñame. ¿Dice lo mismo su Biblia? Sí. Muy bien. Enséñame. Admito que yo no sé nada, ¿verdad? Admito que cualquier sabiduría humana que a mí me hayan enseñado en cualquier escuela, esa sabiduría para mí no me sirve para ir al reino de los cielos. La palabra enséñame, oh Jehová, tu camino. A mí no me interesan otros caminos. ¿Qué es el camino que me está interesando aquí? El camino de Dios. Y una vez ya yo he evaluado el texto y digo, bueno, yo estoy interesado en el camino de Dios. Ese camino de Dios tiene lineamientos específicos. Así como cuando alguien se mete a la universidad y se va a estudiar antropología, se va a estudiar psiquiatría, se va a estudiar medicina, tiene sus lineamientos y tiene su lenguaje. Nosotros también, cuando estudiamos los caminos del Señor, aprendemos el lineamiento de Dios y aprendemos ese lenguaje. ¿Verdad que usted nunca oyó decir feliz domingo? ¿Verdad que no? Nosotros tenemos un lenguaje porque lo hemos aprendido de la palabra de Dios y es un deseo de desearnos los unos a los otros que tengamos un feliz sábado, ¿verdad? Así que el texto nos sigue diciendo: caminaré yo en tu verdad. Yo veo ahí una consecuencia. La consecuencia de encontrar y entender los lineamientos de la enseñanza de Dios me hace que yo camine ¿en qué? En tu verdad, en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Yo he oído en la televisión varias gente que dice, voy a decir mi verdad. Y a veces lo que vienen a decir son tonterías. Sí, verdaderamente son tonterías, ¿verdad? Porque empiezan a decir todos sus trapitos sucios. Pero nosotros andamos en otra línea. La línea de nosotros es aprender la verdad que Dios nos quiere enseñar. Y esa verdad yo la puedo simplificar en una sola palabra. Es Cristo Jesús salvando a los adventistas del séptimo día y a todos los cristianos que crean en Él. ¿Verdad? Muy bien. Si hay verdad en Dios, ¿qué puede haber en el hombre? Mucha fantasía del mundo. El mundo nos ofrece bastante mentira y nosotros aprendemos mentira. Disfrutamos a veces la mentira, nos relacionamos con la mentira, que cuando nos hablan de la verdad, a veces nos resulta aquel lineamiento de la verdad nos resulta un tanto raro. Cuando usted es neófito, cuando usted es nuevo en la fe y le empiezan a hablar de la palabra de Dios, usted piensa que todo lo que le están diciendo es algo que es un lenguaje desconocido. Pero cuando usted ya tiene años de estar estudiando la cartilla, estudiando día a día, usted se siente que usted goza de la verdad de Dios. Y no solamente eso, sino que aprende la verdad de Dios y la transmite. Y qué maravilloso es cuando usted siente que ha transmitido la palabra del Señor y la gente lo ha aprovechado. Y cuando han habido almas para el reino porque usted abrió la boca y le mostró la verdad que el Señor le enseñó a usted. Porque aquí dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo
en tu verdad y afirma mi corazón para que tema tu nombre. En otra versión, como por ejemplo la versión Dios habla hoy, vea lo que dice: oh Señor, enséñame tu camino para que yo lo siga fielmente hasta que mi corazón honre tu nombre. A mí me gusta esa versión porque habla de honrar el nombre de Dios. Porque a veces la palabra temer, como dice la versión Valera, como que se confunde un poco pensando que hay que tenerle miedo a Dios, cuando en realidad el trasfondo de la palabra nos está diciendo que hay que honrar su nombre. ¿Y usted a qué ha venido hoy? A honrar su nombre. Muy bien. Caminar con Dios es formarse una nueva realidad. ¿Le pasó eso a usted cuando usted recibió a Cristo en su corazón? Caminar con Dios es formarse en una nueva realidad. Porque la primera realidad, antes de reconocer al Señor, era que usted caminaba por sus propios caminos. En un lenguaje tan común, usted andaba por donde le pegaba la gana. Pero conociendo al Señor, ya no sucedió así. Cuando conoció al Señor, usted empezó a probar una nueva realidad. La nueva realidad está llena de promesas. Y la principal promesa es que el Señor Jesucristo, al dar su vida en la cruz por usted y por mí, es que el Señor lo va a hacer volar. ¿A dónde lo va a hacer volar? Al reino de los cielos. Esa es una nueva realidad. Usted la va a creer ahora por fe, pero es una nueva realidad. Porque si usted dice, a lo mejor me salve, está dudando de esa realidad. Porque el Señor siempre habla en imperativo. En su palabra siempre habla en imperativo. Cuando usted cree, es porque eso va a ser así. Y el Señor te va a llevar, te va a hacer volar al reino de los cielos. Y la palabra del Señor está cargada de ejemplos. Muy bien. Caminar con Dios es ir más allá de donde podemos ir nosotros por nuestros propios pies. El Señor quiere llevarte más allá. ¿No ha pasado eso en tu vida? ¿Que has caminado más allá de donde te pueden llevar los pies tuyos? Porque a veces cuando tú caminas en tus propios caminos, te encuentras caminando a lugares equivocados. A veces no porque tú te lo propongas, sino porque a veces el mismo mundo te va empujando a que camines por esos caminos inconvenientes. Pero qué maravilloso cuando tú te sientes seguro y cuando el Señor te dice que camines juntamente con Él. Ahora, conocer y caminar con Dios es trascender en el conocimiento espiritual. La palabra trascender es no quedarse allá abajo, no quedarse en el mismo tamaño. Ahora dice, conocer y caminar a Dios es trascender al conocimiento espiritual. Yo he visto personas muy preparadas, he estado con personas muy preparadas, he dialogado con ellos, me dejan impresionado con todo su bagaje de conocimiento que ellos tienen. Pero cuando les hablo de la palabra del Señor, me doy cuenta que el conocimiento espiritual, ellos están ajenos a esto, ajenos a la salvación. Yo tengo un cuñado, ¿verdad? Un muchacho muy estudiado, muy preparado, y él viene, a veces me agrada que me llame, pero a veces no, porque a veces me quita el tiempo. 2 horas. ¿Ustedes han estado con una persona hablando 2 horas por teléfono? 3 horas. Bueno, él es experto para hablar esa cantidad de tiempo. Y yo pues paso de un tema a otro con él. Entonces ya digo, bueno, ya hablo demasiado, ahora me toca hablar a mí. Y le pido permiso para hablar. ¿Ve? Y sabe que empiezo a hablar de la palabra del Señor y le empiezo a decirlo. Todo lo que él me ha dicho, se lo relaciono con la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que él hace? Inmediatamente, de una manera tan mágica, él me dice que tiene algo que hacer, te va a tocar. No quiere oír la palabra del Señor, y lo he hecho repetidas veces, y siempre es la misma respuesta. La gente no quiere a veces escuchar de la palabra del Señor, y no saben de lo que se están perdiendo,
porque el Señor quiere que usted y yo trascendamos. Yo le puse volar, porque volar es otra, digamos, otra dimensión que nosotros no conocemos. Vuelan los pajaritos, vuelan los aviones, ¿verdad? ¿Qué más vuelan? Los murciélagos vuelan, ¿verdad? A veces hasta hay una clase de pez que también vuela. Pero nosotros no conocemos esa dimensión, y el Señor por la fe nos va a hacer volar. ¿Sabe por qué? Porque Él dio el ejemplo de volar, porque Él estuvo en un montecito por ahí en Jerusalén y cerca de Palestina, donde Él se juntó más de 70 personas y lo vieron volar. ¿Cómo lo vieron volar? Eso se le llama la ascensión. Y un ángel se le para a la parte de los discípulos y le dice: este mismo Jesús al que has visto irse para el cielo, así mismo regresará por él. ¿Verdad? Entonces, yo considero que Cristo dio el ejemplo de volar y nos da a nosotros la invitación de que si estamos con Él y caminamos con Él, también vamos a experimentar algo que nunca lo hemos experimentado. ¿Sabe de que la tierra tiene un gran poder de una ley que se llama la ley de atracción? Esa ley de atracción hace de que los automóviles no salgan volando, que usted no salga volando, sino que estemos nosotros firmes en la tierra. Pero va a llegar un día, cuando sus santos ángeles vengan, nosotros vamos a empezar a flotar. Esa ley el Señor la va a cambiar para que nosotros probemos algo que nosotros nunca hemos sentido. Yo tengo curiosidad por todas esas cosas y me estoy esforzando para que el Señor me tenga ese nombre en el libro de la vida y del Cordero. Y yo espero que ustedes también estén haciendo esas gestiones de estarse preparando para esa gloriosa venida del Señor Jesucristo. La palabra de Dios, la Biblia, nos revela que estamos en una época de crisis producida por la fuerte maldad que hay en la tierra. A eso nosotros le llamamos pecado. El pecado trajo una condición y la llamamos caída del hombre. ¿Verdad que sí? Así le llamamos, como en el lenguaje cristiano le llamamos caída del hombre. Ahora, analicemos la palabra caída. ¿Qué entendemos nosotros por caída? Me gustaría que participara. ¿Alguien qué entiende por la caída, una caída? De los pecados. Esa es caída espiritual. Hay otras caídas, ¿no es cierto? Física. Hay caídas físicas. Ahora mejor voy a preguntar, ¿cuántos se han caído? Casi todos nos hemos caído. ¿Ah? Ahora, vamos a hablar de la física. La caída física, ¿cómo se presenta una caída? Nos sorprende, ¿verdad? Es de repente. ¿Verdad que así es la caída? No esperamos caernos, nadie planea caerse, a menos que sea un sinvergüenza que quiera cobrar un seguro, se deja caer. Pero de lo contrario, nadie espera caerse, es un accidente caerse. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, esa es una caída física, pero hay caídas espirituales. ¿Se caen los hermanos dentro de la iglesia adventista? ¿Nos hemos caído alguna vez? A veces estamos caídos dentro de la iglesia y a veces no nos damos cuenta. Y eso es una condición que hay que ponerle cuidado. ¿Verdad? Por eso es que esta clase de temas nos hace a nosotros reflexionar en qué momento de mi vida estoy con respecto a la relación con Dios. Ahora, las caídas espirituales no son como las caídas físicas. Las caídas espirituales tienen una incubación y esa incubación va creciendo hasta que se revela una verdad, cuando el pecado ya realmente ha dado todo su fruto de lo que realmente es. Pero una caída espiritual no es de repente, va paulatinamente. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pedro. ¿Ustedes creen que la caída de Pedro
fue repentina. Porque ¿cuál fue la caída de Pedro? ¿Cuál fue? El hermano la mencionó hace poco. Cuando negó al Señor. Imagínense, eso fue la caída de Pedro. Pero la caída de Pedro no fue repentina. La caída de Pedro, mis hermanos, tuvo su proceso. ¿Verdad? Tuvo su proceso. ¿Cómo? ¿Cómo tuvo su proceso? Bien, el Señor conocía cómo Pedro caminaba, cómo Pedro comía, cómo Pedro hablaba. El Señor conocía todo eso. Por eso es que cuando llegó el momento en que Él se envalentonó y dijo, cuando estos se escandalicen, yo no. Yo voy contigo hasta la cárcel y hasta la muerte, le dijo. Ahí viene el Señor y da una respuesta. Como el Señor había caminado con Pedro, había comido con Pedro, había dormido con Pedro, había caminado por los caminos de Jerusalén con Pedro, había navegado con Pedro, ¿se lo conocía bien? Por eso es que el Señor con toda propiedad viene y le dice, esta misma noche o esta misma madrugada, cuando cante el gallo, me negarás 3 veces. Y se lo dijo porque conocía a Pedro. ¿Conoce el Señor a nosotros? ¿Me conoce a mí? No sé qué me diría el Señor. A Pedro le dijo que lo iba a negar. No sé qué me va a decir a mí. Pero de que lo conoce a usted y que me conoce a mí, el Señor nos conoce. Y para cada uno de nosotros el Señor tiene un mensaje. ¿Verdad? Ahora, cuando Pedro estaba en la barca, él quiso caminar. Aquí se habló en la escuela sabática de esto, ¿no? De que Pedro quiso caminar en el agua. Esa fue una caída. Esa fue una caída. Otra caída que tuvo Pedro fue cuando el Señor le dijo, anunciando que él se iba a morir pronto para salvar a la humanidad. Y él que dijo, no, que no te pase eso jamás. Ni siquiera lo pienses que te pase eso. El Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Hay muchas caídas que nosotros tenemos. Vea que la caída de Pedro no fue porque él estaba borracho, ni porque él era mentiroso, ni porque él era un adúltero. La caída de Pedro, él jamás se imaginaba que iba a ser de la manera que él cayó. Él que sentía en su carácter, sentía demasiada suficiencia propia. Ese fue el pecado de Pedro. La suficiencia propia. Creer que él lo podía todo, creer que él podía soportarlo todo. Y nosotros en nuestra preparación tenemos que tener ese cuidado. No cometer el pecado que cometió Pedro. Me disculpen, hermano, no se apagó del todo. No se apagó del todo. Disculpen. Muy bien. La caída de Pedro, mis hermanos, entonces vemos que no fue repentina, tuvo su proceso. Ahora, veamos que cuando él estaba en la negación, fíjense bien que él fue interceptado por una esclava, por una mujer, una esclava. Una esclava en esa época no tenía ni voz ni voto. ¿Por qué tenía que tener miedo él? Si ella, a lo mejor, tú eres uno de los que andaba con él. Sí, tú eras uno de los que andaba con él, hablas igual que ellos, ¿verdad? Entonces viene él y empezó a decir palabras groseras para despistar que no lo reconocieran. Ese fue el otro pecado. Esa es la caída de Pedro. Hoy en esta escuela sabática de esta semana hablamos de eso, ¿verdad? De la lengua. Y a Pedro, ¿qué? Se le fue la lengua. Se le fue la lengua diciendo grosería. Le salió el pescador otra vez. ¿Qué necesitaba Pedro con urgencia? Necesitaba
acercarse nuevamente a Cristo, para que Cristo nos instruyera y afirmara su corazón. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este salmo. Necesitamos afirmar nuestro corazón, porque de lo contrario van a venir momentos donde su fe va a ser probada. Y cuando la fe sea probada, es posible que usted vaya con un corazón que usted se sienta seguro, cuando en realidad la cosa es bien diferente, porque el Señor te conoce, el Señor me conoce. La suficiencia propia yo no sabía que era un pecado, pero es un pecado. Muy bien, descubrimos en la palabra del Señor que el humano mismo necesita salir del atolladero en que está la condición humana. Eso se le llama la caída del hombre, la caída espiritual. Porque pesa sobre el hombre un decreto de muerte. Y sobre ese decreto de muerte solamente hay una persona en el universo que puede cambiar estas cosas. Y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Porque usted, conociendo la palabra del Señor y nace pecador, morirá pecador. Pero cuando el Señor le presenta a usted el Evangelio, el Señor tiene el poder para que usted no caiga, para que el Señor le haga a usted un cambio donde usted se vea justo, donde usted se vea salvado, porque el Señor ha hecho todo lo que el cielo ha preparado para que usted y yo se salve, usted y su familia. Necesitamos al Creador mismo para sacarnos de la crisis. No sé cuántas veces usted ha meditado en la muerte del Señor Jesucristo. La señora White menciona en uno de sus libros que nosotros deberíamos de meditar en la muerte del Señor Jesucristo, por lo menos. ¿Cuántos minutos dice ahí? ¿Ustedes lo han leído? Yo creo que dice 5 minutos. 5 minutos diarios de meditar en esa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios planificó una salida a la crisis humana. Mandó en una misión a su Hijo para hacer el propiciatorio, para hacer la salvación. Con amor divino planificó producir un cambio en un lugar tan maravilloso como es el cielo. Allá se está planeando todo, allá se planeó todo, pero nosotros aquí tenemos la obligación de leer la palabra del Señor, porque una vez leemos la palabra del Señor, encontramos la riqueza de la salvación por amor que tiene el Señor por su iglesia. La buena noticia es que el Evangelio predicado en las calles, en las iglesias, en las radios, en la televisión, la buena noticia es que todo eso se está preparando para que la gente entre al reino de los cielos y no se quede fuera. Lo último que Dios quiere hacer es castigar al hombre, y el castigo es el decreto de la muerte, y lo último que Dios quiere hacer es eso. Dios no quiere que nadie perezca. Tengo una lectura aquí, San Judas, versos 24 y 25. Judas está antes de llegar a Apocalipsis. Una carta pequeñita. Judas 24 y 25. Y vean qué interesante lo que nos dice esos últimos 2 versos de esa carta. Y aquel, hablando de Jesucristo, hablando de Dios, y aquel que es poderoso para guardarlos, ¿sin qué dice ahí? Sin caída. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A mí me interesa la primera parte donde dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Qué le parece? El Señor quiere que usted y yo no permanezcamos caídos.
Él quiere guardarnos sin caída. Quiere presentarnos al Padre sin mancha y sin caída. ¿Para qué? Para que nosotros experimentemos la bienvenida que nos va a dar el Padre en su gloria. ¿Qué les parece? Ahora, ¿nos hemos manchado nosotros alguna vez con el pecado? Todo el día, todos los días. Si somos honestos, todos los días nos manchamos con el pecado. Todos los días necesitamos la sangre de Cristo. Todos los días necesitamos pedirle perdón a nuestro Dios, porque nosotros somos incapaces de permanecer de una manera que permanecen los ángeles. Pero sin embargo el Señor nos ha llamado para que lleguemos a ser compañeros de los ángeles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Caminando con Cristo. Solamente caminando con Cristo. Así como lo hacían los discípulos. ¿Cómo lo hacían los discípulos? Caminaban con Él, comían con Él, ¿verdad? Se levantaban con Él, oraban con Él. De esa manera nosotros podemos encontrar la manera como caminar con el Señor y ser salvos. Porque eso indica un vínculo, indica una relación con un Dios que nos ama. Ahora vemos que en el libro de Juan, capítulo 14, en el Evangelio según San Juan, verso 14, San Juan capítulo 14, verso 1 al 3, dice una cosa interesante aquí: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde está ese lugar? Allá en el cielo. ¿Cómo se hace para llegar allá? Los hombres están inventando máquinas para llegar allá. Yo no sé qué tecnología va a usar el Señor, pero de que nos va a llevar, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que ver de una manera, digamos, tan humana. El Señor nos va a hacer volar a llegar a ese lugar. Y Él está preparando un lugar para ti, para mí y para cuantas personas tú les hables, para que también ellos tengan un lugar allá en el cielo. En el verso 3 dice: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Qué promesa? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora vea el verso 6. El verso 6 dice: antes vemos a una persona incrédula. Allí aparece el nombre de Tomás. Tomás es un incrédulo. Él casi no entendía las cosas que el Señor predicaba. Dice, y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo pues podemos saber el camino? La respuesta de Dios está en el verso 6 y dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todas estas son unas de las promesas que la iglesia se debe de gozar. Yo me las gozo, ustedes también se las han de gozar. Vemos también en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Ahí nos dice por qué estas promesas no se han cumplido. Primera de Pedro, capítulo 4. Verso 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas están cerca. Sed pues sobrios y velad,
en oración. ¿Cómo están las cosas? ¿Quién desconoce que las cosas están cerca? La venida del Señor está cerca. ¿O usted cree que las cosas que están pasando son casualidad? Que son parte de la vida, como dice el científico. El científico dice, no, si esas son cosas que siempre han de pasar y han pasado en la tierra. Para nosotros, la iglesia, el Señor se ha anticipado con sus profetas para señalarnos el tiempo en que su venida está cerca. Y aquí ese verso 7 nos dice que las cosas están cerca. La venida del Señor está cerca y nosotros debemos de vivir de una manera piadosa. ¿Cuántos entienden esa palabra? ¿Qué es ser piadoso, mis hermanos? Santo. ¿Ah? Santo. Santo. Entonces, ¿qué significa ser santo? Apartado del mal. Piadoso es apartado del mal. Santo es apartado del mal. Pero muchas personas se apartaron del mal, así como lo hacían los curas en la Edad Media, se apartaban, ¿verdad? Y se metían en algunos monasterios a rezar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros hemos sido llamados, según Mateo 28, a predicar este Evangelio y que mucha gente se beneficie de la salvación de Dios, del gran plan de Dios para salvar al mundo. Mis hermanos, hubieron personas que caminaron con Dios y esas personas, por falta de tiempo, se las voy diciendo rápido. Una de las personas que caminó con Dios fue Enoc. Enoc caminó con Dios. ¿Y cuál fue el resultado de caminar con Dios? Voló de este mundo, el Señor se lo llevó. Dice la palabra del Señor en Génesis 5 que Enoc caminó con Dios 365 años. ¿Qué le parece? ¿Será casualidad 365 en la Biblia? Para mí no es casualidad ese número, porque usted y yo tenemos 365 días del año para que caminemos con el Señor. ¿Qué le parece? Si Él caminó 365 años, nosotros tenemos 365 días para caminar con el Señor y tener victoria sobre el pecado y así tener la posibilidad tan grande de volar igual que Él voló de este mundo. Tenemos otro personaje que caminó con Dios según Génesis capítulo 6. Dice que Noé caminó con Dios. Ustedes lo pueden ver en sus casas y ya lo han leído, los niños lo saben. Noé caminó con Dios. ¿Y cuál fue el resultado de caminar con Dios? Se salvó él, se salvó la familia. Esto es como un símbolo. La historia de Noé es como un símbolo de la salvación de la familia, mis hermanos. Este no es un símbolo de la salvación de animales. Esa fue como consecuencia de la misma historia, pero en realidad es la salvación de la familia. ¿Su familia está salva, mis hermanos? Si no está salva, háblele. Así como Noé habló 120 años a sus demás familiares y no quisieron entrar al arca. Solo entraron su núcleo familiar, pero la familia se salvó. Y nosotros en la iglesia adventista tenemos que hacer lo que sea para que nuestros hijos se salven, para que nuestros primos se salven, para que nuestros vecinos se salven. Ella es mi vecina. Me alegra verla aquí, Margarita. Muy bien. Tenemos otro personaje que aprendió a caminar con Dios y voló. ¿Quién fue él? Elías. Andaba caminando con su discípulo. ¿Cómo se llama el discípulo? Eliseo. Él iba caminando, dice. Y Elías le dice: pídeme lo que tú quieras antes que yo me desaparezca. Viene Elías y dice Eliseo y le dice: mándame la doble porción del Espíritu. Mírelo, y Elías se sorprendió cuando le dije: cosas difíciles has pedido. ¿Por qué? Porque estaba pidiendo la porción de él y la porción de Elías. Mira, este era un ambicioso espiritual. ¿Ah? Pero el Elías le dijo: si tú me miras que yo vuele para el cielo,
cuando yo me desaparezca en un carro, entonces, si tú me ves, se te concederá. Si no me ves, te vas a quedar igual. Pero ¿qué pasó? Caminando ese que iban, ¿ves? Así primero ellos estaban acostumbrados a caminar con Dios sobre esta tierra. Caminando iba cuando de repente se apareció un carro, una tecnología de Dios. ¿Y qué hizo? Se montó en el carro y Elías voló. ¿Para dónde se fue? Al reino de los cielos. Ahora, ¿quién es otro personaje que también caminó con Dios y voló? Moisés. Moisés ya no está aquí. Él es un representante. Elías también. ¿Se acuerdan cuando hubo la transfiguración? ¿Quiénes estuvieron ahí presentes dándole ánimo al que también iba a volar pronto? Elías y Moisés. ¿Y quién estaba presente ahí también? Pedro estaba ahí. Y él es el que estaba diciendo, le preparamos una enramada para Elías, para Moisés, para nosotros y para ti. Ahí estaba Pedro, mis hermanos, el que se sentía seguro de la salvación. Tuvo el privilegio de ver cosas extraordinarias, como esa parucía, de esa gloria de Dios que se manifestó en sus propios ojos, y después lo estaba negando. ¿Cómo usted puede negar algo que son privilegios? Pero no nos sintamos tan seguros. El cielo entero puede bajar, pero si usted no tiene afirmado su corazón, usted va a negar al Señor, va a negar su iglesia, va a negar su familia, va a negar la palabra del Señor, va a negar todo lo que le pegue la gana negarlo, porque usted no va a tener la suficiente fuerza en su cinturón para apretárselo bien cuando venga el momento de la prueba. Oremos los unos por los otros para que cuando llegue ese día nosotros estemos preparados para no fallarle a Dios, porque fallarle a Dios es perder nuestra salvación. Gracias a la misericordia de Dios, que el Señor le abrió la puerta a Pedro para darle una oportunidad, y él le decía, apacienta mis ovejas. Así, mis queridos hermanos, hubieron personas que no caminaron con Dios, como lo fue el rey Acaz. Ese rey Acaz menciona en el libro de Deuteronomio, menciona de que él caminó en pos de los ídolos. Él no va a volar. Él se quedará aquí. No tendrá el privilegio de volar. Así, mis queridos hermanos, también tenemos a un rey que sí caminó con Dios y está esperando él volar también. Ese rey se llamaba, ya le digo el nombre, Josías se llamaba ese rey. 8 añitos. Mire, mi nieto tiene 6 añitos. Pero mire, mi nieto no sabe nada. ¿Ve? Yo estoy haciendo lo posible de instruirlo, pero no tenía la capacidad de este jovencito, de este niño. 8 años y él ya caminaba con el Señor. Tenía buenos mentores, porque sus padres, sus parientes, se menciona en los libros de Reyes, que todos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. La mayoría de los reyes anteriores, parientes de Josías, la mayoría se menciona que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pero ahora vemos a un Josías que a los 8 años él ya empezó a servirle al Señor. Y se le llama a Josías como el reformador de su época, porque limpió Jerusalén, los lugares altos donde se tenía la religión de adorar a Satanás a través de los ídolos, a través de los altares altos, ¿verdad? Y el Josías hizo limpieza. Y tenía 12 años cuando hizo él la primera limpieza de reforma. Así que, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer reforma en nuestras vidas para que nosotros tengamos victoria sobre el pecado, porque la victoria sobre el pecado implica de que usted en algún momento va a recibir la bienvenida del Señor. El Señor le bendiga, mis hermanos.